Pues vamos a iniciar con el punto octavo, actividad de control. Primero, comparecencia del señor alcalde sobre la situación de la administración del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Permítanme, no es usual, pero he querido no dejar al azar ninguno de los datos que voy a trasladar y he hecho una comparecencia escrita para intentar trasladarles con la mayor concreción y en el menor tiempo posible cuál es la situación. Una comparecencia que hago a iniciativa propia y tras 9 meses de gestión, una vez que ya uno pone los pies en el suelo y empieza ya a controlar cuál es la situación de este ayuntamiento. El objetivo de la comparecencia son 3. El primero es un ejercicio de transparencia, de dación de cuentas y de responsabilidad necesaria. Desnudar la situación y ser honestos. Puede no ser lo más común, pero yo lo veo en este momento completamente necesario. Ser honestos con la ciudadanía y ser honestos también con los grupos políticos municipales. En un ánimo constructivo que nos ayude. Saber de dónde venimos, dónde estamos y, sobre todo, para saber a dónde queremos llegar. El segundo objetivo es explicar el colapso y sus razones, pero no como un concepto indeterminado, sino en términos claros. Cómo esta situación está afectando a la resolución de expedientes que tienen como interesados a nuestros vecinos, a nuestras empresas, a otras instituciones. Y también cómo ello afecta al ánimo de las estructuras de esta organización, hasta llevarnos, se los confieso, a la frustración. Porque esta realidad es cierto que heredada de años, es cierto que estructural, lejos de ser una excusa política como algunos panfletos digitales que se dicen transparentes se empeñan en definir, es al contrario, el principal problema al que se enfrenta esta administración, al que se tienen que orientar todos los esfuerzos. El tercer objetivo será aclarar las medidas ya adoptadas y en marcha. Las medidas ya adoptadas por el Gobierno y por esta corporación. Y lo que es más importante, reflexionar sobre aquellas que tenemos que tomar, no solo como Gobierno, sino también como corporación. En definitiva, clarificar si los actores políticos vamos a ser parte del problema o de la solución. Y no por el Gobierno de turno, ni por este alcalde, sino por la ciudad a la que nos debemos, Sanlúcar la Mayor. Permítame una consideración previa. Aunque estén interrelacionados Gobierno y Administración, no es lo mismo. La facultad del Gobierno es la actividad de selección de prioridades, la facultad de propuesta, de iniciativa o impulso de la acción de la ciudad. La Administración general realiza y pone en práctica las decisiones políticas del Gobierno. Y cuando hablo de Gobierno, entiéndase corporación. Si no hay Gobierno, la Administración no funciona, pierde Sanlúcar. En el mismo sentido, si aun habiendo Gobierno, estabilidad y amplios consensos, la Administración no es capaz de poner en práctica las prioridades políticas, el resultado es el mismo, pierde Sanlúcar. ¿Hay diálogo y estabilidad? A mi juicio, al menos sí. No tanto por quien les habla, ni por el propio Gobierno que preside, sino por la generosidad de los grupos de esta corporación. Les agradezco profundamente su generosidad hasta el día de hoy. La segunda pregunta es, ¿hay una administración que sea capaz de poner en práctica las prioridades políticas? La respuesta es que en este momento no. Y no solo por el número de asuntos que deben de resolverse con la debida eficacia, sino por la complejidad que implica resolverlos bien y con seguridad jurídica. La exigencia de los procedimientos han cambiado de forma extraordinaria estos años y, sin embargo, nuestras estructuras técnicas y humanas son las mismas. ¿Es responsabilidad de los empleados públicos, de los equipos técnicos, que la Administración no sea capaz? La respuesta es que no. Me consta que hacen lo que pueden con los escasos medios humanos que tienen. Y aprovecho esta comparecencia para decir con claridad que me siento orgulloso de su trabajo. Esta falta de medios se acusa mucho más en departamentos que deben de trabajar para toda la Administración,
para que se entienda, que intervienen en la práctica totalidad de expedientes que solicitan los ciudadanos o que necesita esta Administración y sin cuya realización de su trabajo se para el propio expediente. Hablo de secretaría, hablo de vicesecretaría, de intervención, de tesorería, de subvenciones, de urbanismo o de recursos humanos. Esta falta estructural y consolidada en el tiempo de personal técnico, y digo también, la forma de gestionar determinadas áreas que nunca se cambian, porque ello supondría asumir el coste político de frenar en seco la prestación de servicios públicos en muchos años, eso sí es responsabilidad del Gobierno y de esta corporación. Termino esta consideración con un ejemplo gráfico. Pueden poner ustedes en el Gobierno o como alcalde a Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz, a Feijóo, a Abascal, da igual, porque en esencia no es el conductor, sino el coche. La Administración hoy es un coche que no es capaz de cumplir con su función básica, llevarnos a un destino de manera eficaz. El conductor y el coche, aun interrelacionados, no son lo mismo ni tienen la misma responsabilidad. El coche, la Administración, es un mecanismo, un vehículo que no puede arreglarse solo. El conductor, el Gobierno, esta corporación tiene el deber y el poder de mejorarlo. Les confieso, yo que fui alcalde de 2015 a 2019, el coche en el que iba montado no ganaba carreras, pero nos llevaba a los sitios. Cumplía con su funcionalidad, aunque no fuera el primero. Eso tengo la sensación de que no pasa hoy. Porque hoy, en otras palabras, dibujo el colapso como una bola de acero de 10 metros que tengo que meter por el ojo de una aguja. Analicemos la situación de colapso. Analicemos de manera concisa, a través de diferentes áreas, en base a información que nos han trasladado, a esta alcaldía determinados departamentos. En el área urbanística tenemos un colapso que se cifra en un número aproximado de 350 expedientes por resolver, entre los que se incluyen licencias urbanísticas, obras mayores y menores o de división horizontal, cédulas urbanísticas y certificados, proyectos de actuación o disciplina urbanística, actuaciones que precisan no solo informe técnico, sino también informe jurídico del área de Secretaría General. Todo ello sin incluir otros trámites esenciales y tareas que este departamento, no solo para terceros y otras administraciones, sino para el propio ayuntamiento, en áreas tan esenciales como la redacción de proyectos, tiene, como inversiones públicas, subvenciones o mantenimiento de la propia ciudad. Esta situación, además, tiene efectos directos y perjudiciales sobre la actividad económica y, por tanto, sobre el empleo. Iniciativas empresariales e inversiones están hoy en serio peligro o se están fugando a otros municipios porque no podemos garantizar un marco estable de resolución de sus expedientes en un tiempo razonable. En el área social, ejemplificaré con las ayudas económicas o de emergencia social dirigidas a personas o unidades familiares que deben de ser atendidas con la mayor inmediatez y que para su tramitación y correspondiente pago precisan no solo la actuación de los servicios sociales, sino también la emisión de informes por parte del Departamento de Intervención. La situación a primeros de mes, de marzo, ha cambiado porque se han pagado algunos, pero era la siguiente: casi 100 ayudas de luz, de alimentos o alquiler, con el efecto doloroso que causa eso a sus respectivas familias, estaban a la espera de recibirlas. En el área de responsabilidad patrimonial, la justicia, decía el señor portavoz de Izquierda Unida, Sanlúcar Avanza, si llega tarde no es justicia. Son los expedientes que tienen origen en solicitudes de vecinos y particulares que solicitan indemnización a este ayuntamiento cuando sufren perjuicios o daños por caídas u otros incidentes en la vía pública. Se cifran en la cuantía aproximada de 130 expedientes pendientes de resolver, muchos con una antigüedad de años, desde 2012 hasta 2023. En el área de policía, respecto a expedientes de denuncias contra establecimientos públicos que están pendientes de resolver, se cifran en 50, lo que provoca no solo la alteración de nuestra convivencia, sino una falsa sensación de impunidad. En el área de subvenciones, si con mucha dificultad se lleva adelante la gestión ordinaria, la extraordinaria, sometida a plazos perentorios
de ejecución y pago material se convierte, en muchos casos, en una misión imposible. Ello provoca reintegro o renuncia de muchas de ellas. Por ejemplificar, la otorgada para la pista de balonmano Playa en Polideportivo, algunas de equipamientos deportivos del Plan Contigo, planes de igualdad del Plan Actúa, algunos PFEA que, por ejemplo, se han perdido, como por ejemplo la construcción, o hemos desistido, como por ejemplo la construcción del kiosco en el complejo del Polideportivo, entre otros. En el área de Hacienda, a pesar de tener este ayuntamiento una situación extraordinariamente solvente, y yo diría dolorosamente solvente, 8 millones de euros de remanente, el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en más de 200 días. O lo que es lo mismo, 6 meses y medio. Lo que provoca dolor y situaciones de crisis a pequeñas y a medianas empresas, en muchos casos, de nuestra ciudad. El colapso en las áreas técnicas, secretaría e intervención, y el elevado volumen de remesas pendientes de tramitación de facturas es más que evidente y tiene, entre otras, dos consecuencias. Además de no permitir el adecuado funcionamiento de este ayuntamiento, porque se nos están limitando, recortando o eliminando directamente suministros y servicios, muchos de ellos esenciales, porque no pagamos a tiempo. Además de eso, hace que hoy tengamos pendientes de pago facturas por valor de más de 1,3 millones de euros, que tendrán que ir al reconocimiento extrajudicial de crédito. Y aquí enlazo con el último área que analizaré hoy y que afecta a todos los servicios públicos de este ayuntamiento. Hoy su forma de gestión heredada y estructural forma parte del problema y no de la solución. Me refiero al área de contratación pública. Salvo determinadas obras públicas, servicios o suministros que están afectados principalmente a subvenciones, la realidad, y sin paños calientes de ningún tipo, es que este ayuntamiento no tiene licitado ningún suministro o servicio conforme a la ley de contratos. Ello provoca actualmente la necesidad de gestionar aproximadamente 3.000 contratos menores al año, cuyos servicios o suministros son absolutamente necesarios para el mantenimiento ordinario de los servicios públicos que prestamos. La situación en materia contractual que tiene este ayuntamiento y esos 3.000 contratos menores al año tiene varias afecciones. Una afectación negativa en el proceso de pago de los proveedores y del periodo medio de pago, dado el altísimo volumen de facturas que se precisan informar por secretaría e intervención, casi 3.000 al año. Este es uno de los motivos de que paguemos tarde y paguemos mal. Una consecuencia directa es la gestión eficaz del capítulo de gastos corrientes que se realiza, en su mayoría, sin contrato en vigor o a través de contratos menores. Estamos hablando de un presupuesto para 2024 que asciende a 3,5 millones de euros. El segundo capítulo de gasto más importante. Lo que nos lleva a la tercera consecuencia, definida con claridad pasmosa por la intervención general con ocasión del informe del presupuesto, que no leeré textualmente por un principio de economía, pero que advierte con respecto a los gastos corrientes que se debe realizar una optimización de los mismos y efectuar las contrataciones de suministro conforme a la ley de contratos. Esto es, mediante licitación pública y no que actualmente se efectúan mediante contratos anuales, fraccionándolos claramente el objeto del contrato e incumpliéndose manifiestamente la ley, al impedir que cualquier contratista pueda participar en el procedimiento y también impidiendo los posibles ahorros o mejoras en los suministros y servicios al no existir concurrencia competitiva. Sigue diciendo que existen irregularidades formales respecto al cumplimiento de las instrucciones internas en materia de contrato menor, que hay que mejorar en su cumplimiento por no seguirse la misma en todos sus términos. Que falta control exhaustivo en la comprobación material de algunos suministros, motivado principalmente por la falta de personal que podría dar lugar a pagos indebidos, recomendando a esta corporación que se habilite un jefe de compras almacén para que se pueda realizar el mismo. Que existen un número de proveedores habituales con los que no media ninguna contratación estable, recomendando que se pongan medios para establecer contrataciones centralizadas que tiendan a evitar posibles fraccionamientos de contratos y redunden en economías de escala que puedan dar lugar a una gestión más eficiente del gasto. Lo anterior se materializa en el día a día con constantes reparos o declaraciones de omisión de la función interventora. Si se levantan por la alcaldía, mal, porque no
cumple todos los parámetros legales. Si no se levantan, peor o igual de mal, porque entonces, al tener un alcance casi total, separaría por completo este ayuntamiento y buena parte de sus servicios públicos esenciales y obligados por ley. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la decisión más proporcionada, más equitativa y menos perjudicial? Tengo claro 4 cosas al respecto. La primera es que todos los miembros de esta y todas las corporaciones pasadas queremos hacer las cosas bien. Llámenme ingenuo. La segunda es que el uso del contrato menor no es injustificado, en absoluto, lo diga quien lo diga, sino la única respuesta de gestión que encontramos ante una situación heredada de falta de licitaciones que a su vez no se pueden solucionar por la situación de colapso y la falta de medios estructurales que vive esta administración. Es un círculo infernal. La tercera es que se tiene que licitar todo y arreglar todo, pero todo no se puede hacer a la vez, porque por muy urgente que sea, la solución deberá de ser progresiva. Cuarta, todos quienes hemos tenido que levantar reparos, y hablo también en primera persona, lo hacemos, y quiero pensar que se hace de buena fe, y con un objetivo esencial: mantener la prestación de los servicios para no producir perjuicio al interés público. Lejos de ser una actuación injustificada, lo hago por responsabilidad. Porque si hoy este alcalde decide no levantar ningún reparo ajustándose a la máxima de autorizar solo aquello informado favorablemente, equivaldría a parar por completo la administración, empezando por el pago de las nóminas y terminando por el de proveedores. Ahora bien, y lo digo con claridad, si entramos en un círculo de estrategia destructiva y judicial en el que lo que no esté bien hecho pasa a ser considerado un presunto delito por mis compañeros de corporación o por sus cómplices, asesores o panfletos digitales, en el que se ponga en peligro la seguridad jurídica de este alcalde, de los concejales y técnicos que tienen que hilar con hilos de oro para no equivocarse ante la posibilidad de cualquier denuncia o citación. Si cualquier levantamiento de reparo va a suponer romper el prestigio de esta institución en prensa por supuestas actuaciones de prevaricación o hacer que me llamen presunto delincuente con el consecuente sufrimiento para mi familia, en este escenario sí, lo paro todo, por muy doloroso que sea, y señalando al culpable, obviamente, por todos los medios que tenga. Pararlo todo y no levantar ningún reparo significaría, entre otras cosas, no pagar la nómina a la práctica totalidad de la plantilla, 160 personas afectadas, que aun estando en proceso de estabilización, su acceso no estaría de acuerdo con los principios constitucionales de acceso al empleo público. Permítanme, voy a beber. Pararlo todo significaría que el servicio de policía hoy de 24 horas tendría que reducirse a la mañana y, con suerte, a algunas tardes, dado que no podría pagar servicios extraordinarios. Más inseguridad y menos medios para un servicio que ya está machacado. Dejaría sin efectos también las guardias de mantenimiento, los servicios de mercadillo o el cementerio municipal. Significaría no hacer contrataciones de refuerzo en servicios públicos esenciales tales como el servicio de ayuda a domicilio, dejando sin prestación a dependientes. Limpieza de colegios públicos, insalubridad para nuestros pequeños. Limpieza viaria, dejando de prestar un servicio obligado ya hoy deficitario. Centros educativos infantiles, afectando a la infancia que hoy recibe asistencia de profesionales en nuestras guarderías. Residencia de personas mayores municipal, afectando a un sector de la población que no lo merece, y un largo etcétera. Hasta 600 contrataciones se dejarían de hacer. Y lo que es peor, se generaría mucho dolor. Tendría que cerrar de manera inminente el Conservatorio Profesional de Música, cuyo convenio y solución provisional expiró hace años, lo que afectaría a sus alumnos y al propio servicio. Otro incendio que tenemos que gestionar. Dejaría de prestar atención profesional en el Centro de Atención Infantil Temprana, afectando a menores con discapacidad. Dejaría sin alimentos a las residencias de mayores.
sin catering a las guarderías, sin combustible a los servicios de policía o mantenimiento urbano, sin mantenimiento semafórico, sin conserjería ni limpieza en nuestras salas de estudio afectando a nuestras jóvenes, sin servicios de ayuda a domicilio los fines de semana, sin servicios jurídicos que asistan a este ayuntamiento, sin dar cobertura a la protección animal, sin luz, sin gas, sin agua, sin telecomunicaciones, sin seguros, sin ferias, sin Semana Santa, sin Navidad, sin fotocopiadoras, sin material electrónico, sin nada. Ese es el alcance de no levantar ningún reparo. Pondría también ayudas económicas a familias, casi 500 ayudas que se dieron en el año 2023, porque especialmente las ayudas económicas municipales también tengo que levantar el reparo. Y si aún así se decide pararlo todo para arreglar las cosas mal hechas y no hacerlas hasta que tengan informes favorables, ello tendría otra consecuencia: parar también las inversiones. Porque antes vendrían las licitaciones de suministros y servicios, sin ampliación del cementerio, sin pista cubierta anexa al pabellón, sin ampliación del ayuntamiento, sin campo de fútbol 7, sin mejora de aseos en el Colegio de la Paz, sin mejoras en el almacén del fútbol, en los vestuarios del fútbol, sin parque para las mascotas, sin planes de asfaltado, sin inversiones de mantenimiento, sin licitación de ayuda a domicilio que siga precarizando el empleo, sin licitación de limpieza viaria que mejore la dotación de medios humanos y materiales, sin rehabilitación de la Cámara Agraria, sin mejora de sombreados en espacios públicos, sin infraestructuras de videovigilancia, sin sustitución de luminarias en el complejo polideportivo o sin piscina municipal. Porque todo se tiene que hacer, pero no todo se puede hacer al mismo tiempo. Prioridades. Esa es nuestra función. Porque todo es necesario y urgente, pero todo inevitablemente es progresivo y complejo. Porque pedir que lo licitemos todo conforme a la ley de contratos y que no levantemos ningún reparo, lo digo claro, no es compatible hoy con que los servicios públicos sigan funcionando como si no ocurriera nada. Mucho menos hacer inversiones. Si lo quieren hacer todo, todo no es posible al mismo tiempo, de la misma manera que no podemos sorber y soplar en el mismo instante. Es humana y materialmente imposible. Mucho menos consentir que se trate como presunto delincuente a quien a sus espaldas y a las de su familia y su propio patrimonio asuma en cada reparo que esta administración no se frene en seco y genere un dolor inimaginable a la ciudadanía. Pararlo todo o hacerlo de manera progresiva. Esa es la cuestión. Esa es la decisión. Si todos los actores políticos vamos a ser parte del problema o de la solución, y no por el gobierno, lo repito, sino por la ciudad a la que nos debemos, Sanlúcar la Mayor. Y aquí, por último, enlazo con las medidas urgentes puestas ya en marcha en estos 9 meses para aliviar la situación de colapso existente y los reparos que se dan en la actualidad en nuestra administración. Hemos creado, gracias al acuerdo político de esta Cámara, 2 plazas de técnicos de Administración General en las áreas jurídica, secretaría y económica, intervención del Ayuntamiento, para ayudar a descargar las áreas técnicas y resolver el atasco de expedientes analizados. Su provisión como funcionarios interinos y dada la urgencia y también la limitación que tenemos con la tasa de reposición, se mandará desde hoy mismo, cuando tengamos los presupuestos generales aprobados definitivamente y publicados. Se hará por oposición libre, que cumpla todos los parámetros de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. Provisión de la plaza de Vicesecretaría General por la vía de urgencia de manera provisional, de acuerdo con algunos de los sistemas legalmente posibles, hasta que se culmine el concurso unitario en marcha, que esperamos que la cubra de manera definitiva este año y encontremos estabilidad en los equipos de habilitados nacionales que falta le hace a este ayuntamiento. Desde la semana pasada tenemos cubierta, afortunadamente, la vicesecretaría por habilitada nacional. Ello es fundamental como medida transitoria, especialmente para el impulso de licitaciones de suministros, servicios e inversiones que se pongan en marcha y para que Secretaría General pueda ir resolviendo otros expedientes de otra naturaleza, como la urbanística, entre otras. Tercera medida. Necesaria, urgente e inaplazable provisión definitiva del puesto de Tesorería General, actualmente desempeñado en nombramiento por acumulación. Todo
Para ello, es necesario impulsar el inicio del correspondiente expediente administrativo de adecuación retributiva excepcional y singular conforme a los créditos acordados en este presupuesto, que no se ha podido iniciar, obviamente, porque no lo teníamos aprobado de manera definitiva. Necesaria, urgente e inaplazable provisión del puesto de trabajo de aparejador municipal del área de urbanismo, mediante la selección por el sistema de oposición libre de funcionario interino hasta su cobertura definitiva. Ello es imprescindible porque, además de las funciones generales y específicas por razón de la naturaleza y hasta la creación de una jefatura específica de compras almacén que espero poder proveer en los próximos presupuestos, deberá tener encomendada la comprobación material de la efectiva realización de suministros y el efectivo control de los mismos, especialmente en lo relativo a la gestión del almacén municipal, conforme a lo solicitado por la señora interventora con ocasión de los informes emitidos en la aprobación inicial del presupuesto. Quinta, impulso de la redacción de nuevas bolsas de empleo y un reglamento como marco regulador transparente de empleo público de este ayuntamiento, con el objetivo no solo de adecuarse al contexto de necesidades de recursos humanos derivados de la finalización de los procesos de estabilización, sino que se adecúen las bolsas a los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y publicidad, evitando así una fuente de reparos importantísima que se dan en la actualidad, concretamente con cada contratación temporal. En este sentido, se ha solicitado ya asistencia técnica a Diputación y se está a la espera de los modelos definitivos. Ya tenemos provisionales por parte de los habilitados de la Diputación Provincial de Sevilla que serán acordados con todos los grupos políticos. Quinto, a la vista de la situación descrita en materia de contratos públicos y licitaciones, esta alcaldía ha dado orden por medio de providencia para que se desarrollen los trámites de urgente y necesaria regularización de los siguientes suministros. Contrato de suministro de energía eléctrica, con base en el acuerdo marco para el suministro de electricidad de la central de contratación de la FEM. Está en estado muy avanzado. Es la mayor fuente de contratos menores que tenemos en el año, concretamente 850 en 2023. Se ha mandatado también el servicio de fotocopiadoras. Se ha mandatado también el contrato del servicio de telefonía. Energía eléctrica, fotocopiadoras y telefonía. Licitando estos tres suministros, según datos aportados por los empleados públicos del Departamento de Vicesecretaría, eliminaríamos casi la mitad de los contratos menores que se desarrollan en la actualidad al año, casi 1.400. Y ello debería de tener efectos positivos, obviamente, sobre el periodo medio de pago y sobre el colapso que sufrimos en la gestión de las facturas. Y ordenado también a la señora vicesecretaria general en su primera conversación la licitación de la contratación del servicio jurídico externo de este ayuntamiento. Por algún sitio teníamos que empezar. El criterio de esta alcaldía ha sido no solo licitar determinados suministros, sino también procurar que los suministros que licitemos nos ayuden a aliviar el atasco. Todo ello para dar solución de la manera más rápida posible a esta situación, partiendo de los escasos medios humanos de los que dispone esta Administración y conjugándose el normal desarrollo de las funciones de este ayuntamiento sin que ello suponga una merma en los servicios públicos. Sexto, aprobación de un plan de contratación del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor que programe, priorice la actividad de la contratación pública de esta Administración, aun sin deber legal, para organizar desde este Pleno el esfuerzo sostenido en esta materia y obligar a la máxima colaboración de las delegaciones y de los diferentes departamentos en cuanto documentos técnicos sean requeridos. Se someterá a negociación y su aprobación, si es que procede, deberá darse como muy tarde entre abril y mayo de este ejercicio. Tendríamos que valorar también otras medidas que tienen que ver con la reforma de la distribución de competencias de alcaldía en la Junta de Gobierno, en materia de tesorería, de servicios sociales, de intervención y urbanismo, que mejoren la celeridad y eficacia administrativa, así como el establecimiento de una calendarización que obliga a los departamentos a gestionar con límites temporales, por ejemplo, el pago de la factura o la concesión de licencia, entre otras. Tendríamos que valorar también la posible adecuación del periodo de celebración de sesiones ordinarias del Pleno al mínimo legal establecido, 2 meses, entre tanto perdure la situación de colapso y no se normalice el funcionamiento de esta Administración, porque efectivamente calendarizar
mensualmente este pleno implica el trabajo de secretaría durante 2 semanas casi completas entre una cosa y otra en cada ciclo de comisiones y pleno. Y significan 44 mociones a ejecutar a lo largo del año que honestamente no vamos a poder ejecutar. Como ustedes entenderán, haremos los máximos esfuerzos, pero son 44 mociones al año y proposiciones. Habilitar como medida complementaria las internas de dotación de medios humanos posibles apoyos técnicos externos, consensuados, eso sí, con el personal habilitado y que sirvan, porque si no, no lo queremos, para ayudar a descongestionar la situación de colapso. También, efectivamente, la reducción al mínimo de planes extraordinarios de inversión o la solicitud de subvenciones. Entre tanto perdure esta situación, porque si no somos capaces de hacer lo ordinario, parece poco razonable que queramos hacer lo extraordinario. Pararlo todo, o no hacerlo, o hacerlo de manera progresiva. Esa es la cuestión, esa es la decisión. Yo no les voy a pedir ninguna, porque esto era una comparecencia simplemente para hacer reflexiones y para que ustedes tuvieran los datos, tendremos tiempo. Pararlo todo o hacerlo de manera progresiva, y hoy decido pararlo todo. Será a partir de abril. Su alcance se va a determinar de acuerdo con las consultas que se eleven a los grupos. Porque en estos momentos, y habida cuenta, la estrategia puesta en marcha de judicialización, no estoy en condiciones de garantizar la seguridad jurídica de mi gobierno ni de esta administración. Y esto último es clave en el camino. Vamos a hablar durante estos días para ver el alcance de pararlo todo, pero decido pararlo todo. Muchas gracias.